el Poder Judicial tenía y tiene la responsabilidad de que ninguno de los otros dos poderes se pase de la raya en su ejercicio del poder, porque el poder tiende a buscar recovecos para aumentarse en áreas o en el total su ejercicio del poder. ¿Cuál es la legitimidad del Poder Judicial si el Ejecutivo y el Legislativo son electos? ¿Cuál es la del Poder Judicial? Ese no es electo. Ese ya es producto de arreglos internos. Entonces, su verdadero poder es el fondo de su poder, de su legitimidad, es su honradez y su imparcialidad. El ejercicio de la justicia en manos de funcionarios expertos en esto, que se la pasaron años, se supone, estudiando los documentos legales, empapándose de la idea de justicia de cada época y de manera imparcial dar sus decisiones. Nadie es imparcial, para empezar. Eso sí, que es pedirle peras al olmo. Todos somos parciales, pero hay que ponerle freno, una rienda a nuestra imparcialidad natural. Yo acepto que imparcial no soy, pero tampoco ninguno de mis oyentes. Nadie puede serlo. Todos tenemos valores que acumulamos desde la niñez y en adelante y que de manera directa o indirecta influyen en nuestras conductas y en nuestras decisiones. De todas maneras, hay que intentar lo imposible y que el Poder Judicial sea lo más serio en su imparcialidad. Pero resulta que la historia del Poder Judicial en México está llena de parcialidades y sobre todo de corrupción. Entonces, ¿quién minó la legitimidad del Poder Judicial en México? Ellos mismos. El propio Poder Judicial, ya desde las novelas y relatos del siglo XIX y ya del XX, se tiene una buena cantidad de ejemplos de la justicia al servicio o de el otro poder, del poder que entre nosotros es poder de poderes, que es el Ejecutivo, o al servicio de quien tiene el dinero. Y es vox populi, las cárceles están llenas o de inocentes o de pobres. Pobres que pueden no ser inocentes, pero están ahí por pobres. Entonces, en la imagen popular, si la defensa del Poder Judicial no depende de que controle al ejército o controle la Secretaría de Hacienda, controle los dineros, sino de que se controle a sí mismo y de que muestre que a pesar de todos los enredos que tiene una sociedad, cualquier sociedad y contradicción de intereses, ellos están en la medida de lo humano, por encima de esas pequeñeces, no se dejan sobornar, desde luego, y refrenan sus impulsos, sus valores en aras de esa imparcialidad. No es el caso. Andrés Manuel López Obrador, al principio de su gobierno, a mediados de su gobierno, dijo varias veces que él esperaba que el Poder Judicial se reformara a sí mismo. Al menos que me falle la memoria, lo dijo muchas veces. Y el Poder Judicial como que le hablaba a la Virgen. No hizo nada sustantivo por reformarse. Entonces ya al final de este gobierno viene, y con el respaldo de la elección, la idea de abrir la discusión, que es muy complicada, de tal manera que haya una intervención directa de la ciudadanía vía el voto en la selección de un grupo que se seleccionará de antemano en función de su biografía, tanto estrictamente académica y de conocimientos legales, como de su comportamiento
en casos en que hayan ya participado. Tienen que ser puros abogados, etcétera. Es un universo muy limitado. ¿Que es complejo? Sí. Que el grueso de los poderes judiciales no se conforman de esa manera en el mundo, también es cierto. Que se necesita la discusión, sí, sí se necesita la discusión. No va a haber consenso, no puede haber consenso. Pero ya no se puede seguir con esta situación en donde el 2018 le dejó el poder del gobierno al grupo encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pero dentro de lo que es el todo del gobierno está el aparato judicial que no fue afectado por las elecciones del 18, que tiene unas raíces muy añejas y nada recomendables. Entonces, dentro de esa renovación y ese cuarta transformación hay algo que no se transformó, que es el poder judicial. Y bueno, tiene que llegarle el momento de su transformación. Hubiera sido muy útil que viendo el entorno y sintiendo ya el fuego por ahí cerquita, hubieran tomado una decisión de reformarse ellos mismos y ahorrarse todo esto que nos vamos a ahorrarse ellos y nosotros todo lo que vamos a ver ahora. Una reforma desde dentro del Poder Judicial hubiera sido bastante parcial, bastante criticable, pero hubiera sido una reforma y eso le hubiera quitado incentivos al Ejecutivo y al Legislativo de meterse a fondo en la reestructuración de ese poder, pero no, hasta en cosas tan mínimas que, digamos que ya la decencia lo pedía. Oigan, señores, vamos en el nuevo gobierno a recortar los sueldos. Ah, no, a mí esa cosa es sagrada y no me la tocan y no lo recorto. Oiga, pero fíjese que ya ahora en la Constitución dice que nadie puede ganar en el sector público más que el presidente. Pues lo dirá la Constitución, pero aquí nosotros decimos otra cosa. Entonces, en gran medida, el propio Poder Judicial se puso en las condiciones innecesarias para llegar a esto que estamos discutiendo. Lo hará vía un parlamento abierto que no va a llegar a ninguna conclusión definitiva, pero sí airear todo, que se diga todo desde un punto de vista y el otro, y finalmente tiene que ser el Poder Legislativo el que tome la decisión, pero pudo haberse obviado esto, pudo haberse hecho una reforma desde dentro, no porque lo quisieran, sino porque era lo más sabio. Cuando ya se pierden los apoyos antiguos, bueno, la prudencia. Pero yo creo que aquí, por razones que no entiendo bien, la prudencia no tuvo mayor participación. Y dijeron, no, pues ahora nos quedamos. Y además tenemos el apoyo de los poderes fácticos y de la derecha, y tenemos el discurso y tenemos todo para resistir. Bueno, pues nos metieron al conjunto de ciudadanos y al conjunto de las estructuras en una batalla que no va a terminar con el gobierno de López Obrador, sino que va a seguirle como herencia para el de Claudia Sheinbaum.